Dios te bendiga a todos, hermanos y amigos. En este video le compartiré la enseñanza de parte del Señor. La enseñanza la he titulado ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Para esto hemos tomado algunas referencias en la Biblia, las cuales la colocaré en el link del video al finalizar. Vamos a compartir en el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús habla y se refiere a no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, no solamente se refiere a la persona que no conocen de las cosas de Dios, se refiere a todas las personas que usan su nombre, todas las personas que dicen Señor, que dicen Dios. Pero el hecho de que todo el mundo use su nombre o todo el mundo lo cargue en sus labios, no quiere decir que todas esas personas van a ser salvos, sino solamente los que hacen su voluntad. La Biblia dice que los discípulos de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son discípulos. Entonces, nosotros somos creyentes porque hacemos la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no nos podemos llamar hijos de Dios y no tenemos la vida eterna asegurada si no hacemos la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer. Quizás usted que está viendo este video haya hecho o hace alguna de estas cosas que la Biblia describe, pues déjala de hacer. Una de las cosas que el hombre necesita saber es que hay un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que vive, un Dios que todo lo hace, un Dios que todo lo ve. Entonces, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, en el reino de los cielos van a entrar personas que hayan hecho la voluntad de Dios, que hayan hecho lo que Jesús dijo en su palabra, lo que Dios ha dicho en su palabra, y en su palabra, la Biblia. Entonces, no va a entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. La palabra abominación es todo pecado que el hombre comete y que va en contra de la voluntad de Dios. A eso se le llama abominación. Todo acto inmoral que es contra la voluntad del Señor. Entonces, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 22:15 dice así: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a detallarle algunas palabras que por lo general es un poco complicado a la primera vista de poder saber qué significa. Entonces, por ejemplo, dice hechicero. Los hechiceros son toda persona que practican hechicería, satánicas, brujos, como lo conocemos. Son personas que cometen esos actos de pecado que es en contra de la voluntad de Dios, que si no se arrepienten, obvio, irán al infierno, al castigo eterno. Entonces, Jesús no quiere eso. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Dios quiere que la humanidad venga al arrepentimiento, que la humanidad se salve, que la humanidad cambie su forma y su rumbo de vivir. Entonces, dice los fornicarios, los homicidas, los idólatras. La idolatría, hermanos y amigos, ha acaparado el mundo entero hoy en día. Existen muchas personas que idolatran imagen, que se inclinan a imagen, que consultan a los muertos y que creen en cosas que no saben qué es, ni siquiera. No es más que Satanás detrás de todas las cosas. Pero
Yo le invito a que si han hecho o están haciendo o han estado haciendo estas cosas, idolatrando, dejen de hacerlo. Hay un Dios vivo, hay un Dios que los ama, hay un Dios que salva. Él es el Hijo, el que dio su vida por nosotros, por usted y por mí. Entonces, los homicidas son todas aquellas personas que matan o quitan la vida de una persona. Y los fornicarios. La fornicación es un acto sexual, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, a esto se le llama fornicario. Tampoco entrará en el reino de los cielos. Y dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra avaro quiere decir persona que ansia poseer muchas riquezas para él, solo con el placer de atesorarlos sin compartirlo con nadie. La avaricia la tiene cualquiera persona. Cualquiera persona quiere ser millonario, cualquiera persona quiere tener dinero, cualquiera persona quiere controlar sus finanzas. Cuando usted anhela demasiado esas cosas, o anhela demasiadas cosas que están fuera de lo normal, eso es avaricia. Está idolatrando también. Porque no solamente idolatrar se refiere cuando usted se inclina a una imagen o cuando le ruega a una imagen o habla con una imagen, sino también con todos aquellos objetos que usted anhela y usted solamente le importa eso. Entonces, eso es un pecado. Entonces, los inmundos, la inmundicia, todas las personas que no tienen a Dios, que están alejados de Dios, son personas inmundas, personas que no conocen a Dios, o quizás han escuchado de la palabra del Señor, pero a ellos le dan igual. Y saben, hermanos, no hay peor error del hombre y de la humanidad en que ellos digan que Dios no existe y que Dios no es real, que nosotros procedemos de animales. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Usted y yo, que somos creyentes, sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros estamos en lo correcto. Pero no hay peor ciego, no hay peor equivocación que decir que Dios no existe. Entonces, el castigo para esas personas también lo espera algún día, si no se arrepienten. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere salvar sus vidas. Dios quiere que ustedes y que a todas aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios vengan al arrepentimiento, se arrepientan y vivan para Él y sean salvos. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La palabra errar es cometer un error o equivocación en ciertas cosas. Pero la Biblia dice que si usted sabe que algo es pecado y usted lo hace, es pecado. Si usted sabe que algo es malo y lo comete, es pecado. Entonces, no hay excusa para decir que lo que usted está haciendo, usted no lo sabía. Entonces dice los fornicarios, otra vez la Biblia lo menciona, los idólatras, adulterios, los afeminados y los que se echan con varones. Cuando dice se echan con varones se refieren a las personas homosexuales. Los afeminados, la palabra afeminado quiere decir que tiene gesto y ademanes. La palabra ademanes quiere decir expresiones o gestos y actitudes que considera
que se considera propio de la mujer. O sea, son personas que hacen actos o imitan las actitudes de las mujeres. Esas personas son denominados afeminados, no entrarán en el reino de los cielos. Y los que se echan con varones se refieren a los homosexuales. Hoy en día, en muchos países la homosexualidad es legal, pero es un pecado ante Dios. Es un pecado por la cual Sodoma y Gomorra fue destruido. Dios destruyó aquel pueblo tan pecador, un pueblo donde el pecado era el fundamental de sus ciudadanos. Entonces Dios lo castigó y hasta el día de hoy no existe. Entonces muchas personas han estado a favor y en contra en algunos de esos países del mundo sobre esta ley de legalizar el matrimonio, que no es ni siquiera matrimonio, porque la palabra matrimonio se refiere a la unión de un hombre y una mujer. Entonces quieren llamarle a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces están en contra de la voluntad de Dios. Es un pecado. Entonces dice, ni los ladrones, ni los ávaros, los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los estafadores, estas personas tampoco entrarán en el reino del cielo, a menos que se arrepientan. Los borrachos, muchas personas dicen, ¿por qué yo no puedo tomar? ¿O por qué si no le estoy haciendo daño a nadie? Entonces, a veces hay personas que se apoyan cuando Jesús transformó el agua en vino, pero este vino no era fermentado, era un vino para diversión o un vino que no tenía nada fermentado. Entonces no se puede confundir la bebida alcohólica con algo que Jesús hizo en el pasado, que en realidad las personas lo interpretan a su manera. Entonces los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Los maldicientes, las personas que maldicen a los demás, no entrarán en el reino de los cielos. En 1 Corintios 15:50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En ese pasaje nos habla que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La palabra incorrupción quiere decir estado de una cosa que no se corrompe, o sea, una persona que no se corrompe. Entonces, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué? Las cosas de Dios es incorrupta. Incorrupta quiere decir que no se corrompe, que no comete errores. Entonces, las cosas de Dios es justa, debe ser perfecta, debe ser santa y ordenado. Entonces, debemos vivir una vida ordenada, una vida justa, una vida incorrupta, sin apartarnos de los caminos de Dios. Entonces, sigue diciendo en el libro de Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, estamos claros que todo aquel que comete pecado es del diablo, es propiedad de Satanás. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de Dios. Todo lo que es pecado es de Satanás. Y todos los pecadores irán al infierno si no se arrepienten, si no buscan de Dios. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para que usted y yo procedamos al arrepentimiento, para que usted y yo alcancemos la salvación.
Dios le ama, Dios le quiere salvar. No hay un camino más hermoso que estar en los caminos de Dios. No hay elección más perfecta que elegir buscar el camino de Dios. Entonces, todas las personas que cometen tales pecados no entrarán en el reino de los cielos. Por lo cual, si usted quiere entrar en el reino de los cielos y quiere ser salvo, tiene que dejar de hacer todas estas cosas. La fornicación, idolatría, adulterio, hechicería, homosexualidad, todas esas cosas que la Biblia detalla, tiene que dejarla hacer para que sea salvo y para alcanzar la salvación. De lo contrario, el infierno los espera. Pero yo no le voy a decir eso, que el infierno lo espera. No le estoy diciendo que ese es el lugar correcto. Le estoy diciendo que es un lugar donde nadie quiere ir. Y se los aseguro. Si las personas que están en ese lugar tuviesen la oportunidad de venir a la tierra otra vez, estarían 24/7 en la casa del Señor. Pero usted y yo, que tenemos la oportunidad de buscar a Dios, que tenemos vida, que podemos elegir entre el bien y el mal, podemos cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Podemos buscar a Dios. Busquen a Dios. Busquen sus caminos. Dios le espera con los brazos abiertos. Entonces, vamos a leer en Juan, capítulo 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús está diciendo, todas las personas que quieren ser salvos tienen que nacer de nuevo. Tienen que volver al principio. Tienen que cambiar su forma, su estilo de vida. Tienen que dejar de cometer pecado, porque todo lo que comete pecado es del diablo. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Si usted es una de las personas que anda en pecado, que está alejado de los caminos de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que buscar a Dios, nacer de nuevo, dejar el pecado hundido, ahí, pisoteado, y levantarse y buscar del Señor, y será salvo. Entonces, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Dios es justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros errores, Dios nos perdona. Si usted confiesa su pecado, Dios lo va a perdonar. Entonces, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando venimos a Dios, Dios nos limpia, Dios nos perdona. Si usted, en este momento, que ha estado alejado de Dios, busca a Dios antes de que sea tarde. No diga un día que nadie le habló de la palabra del Señor. No diga un día que nunca escuchó que alguien le habló de Dios, de una vida, de una salvación, que nadie le habló, que Jesús vino, murió, resucitó para darnos vida, para darnos salvación, para darnos el reino de los cielos. Pero sabes, si queremos alcanzar el reino del Señor, si usted quiere ir al reino de Dios, tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, tiene que buscar de Dios, tiene que estar en los caminos de Dios y dejar de hacer las cosas malas que van en contra de la voluntad de Dios, y será salvo. Dios le bendiga en estos momentos difíciles que estamos pasando todo el mundo. Espero que Dios le siga bendiciendo, que esta palabra no vuelva vacía como lo dijo Jesús. Así es que Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su hogar, Dios bendiga a todo, y acérquese a Dios, busca a Dios. No cometas pecado y cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Busca del Señor. Él es el único camino a la vida. En este momento, quizás todos estemos
pasando momentos difíciles, pero déjeme decirle, Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de todas las personas que están en sus caminos. Y si usted que no tiene a Dios, Dios no se ha olvidado de ninguno. Quizás es usted que se ha olvidado de Dios. Dios le bendiga. Buenas tardes. Que la gracia, el amor del Señor esté con todos ustedes. Dios le bendiga.